¿Puede ser un NAS una solución válida para montar nuestro centro de domótica? Bueno, pues vamos a descubrirlo, a ver sus pros y sus contras y alguna cosa que os va a sorprender mucho. Y para ello vamos a analizar este nuevo NAS de Asustor, el Nimbustor AS5402T. Un NAS doméstico orientado a multimedia gracias a sus capacidades de decodificación 4K, con muchas opciones de almacenamiento y una tienda de aplicaciones que harán la vida más fácil a cualquier usuario novato. Vale, pero empecemos por lo básico. ¿Qué es un NAS? Es un dispositivo de almacenamiento conectado a red, lo cual un pequeño ordenador creado específicamente para contener mucho almacenamiento, que creo que así se entiende mejor. Pero desde los primeros NAS, que solo eran eso, un almacenamiento de red muy bueno y caro, las soluciones han ido evolucionando con el mercado, sobre todo a nivel doméstico y de pequeña empresa, para crear sistemas que son mucho más que un simple almacenamiento. Así que te van a permitir hacer muchísimas cosas. Por supuesto, almacenar datos, eso es lo básico. Te van a permitir tener tu propio cloud en casa sin tener que pagar ninguna cuota mensual a ninguna compañía. Te van a permitir ser un centro multimedia, es decir, poder almacenar todas tus fotos, audios y vídeos y poder verlos en cualquier dispositivo que tengas en tu red local, sea móvil, ordenador o tele. Y por supuesto, te van a permitir en muchos casos ejecutar aplicaciones como un servidor. Y eso nos va a ser muy útil. Y este para mí va a ser el tercer NAS que tenga funcionando en casa. Y es normal. Los contenidos del canal ocupan mucho espacio. Para que os hagáis una idea, de media, más de 50 GB por cada uno de los proyectos. Actualmente tengo un Synology arreglado, muy viejo y en las últimas, dos NAS con TrueNAS montados en PCs específicos o microservers específicos desde cero, y ahora este nuevo NAS de Asustor que está pensado más para usuarios menos techies o que quieran ir directamente al grano, pero que nos va a ser muy útil para ver una forma muy cómoda de instalar nuestro centro de domótica. Asustor es la filial de Asus dedicada a todo el mercado de NAS, con el objetivo de crear una competencia a los archiconocidos Synology o QNAP, de los cuales muchos de vosotros ya conoceréis o habréis oído hablar. Y la forma que tienen de intentar competir en un mercado en el que ya hay dos players importantes es creando un producto que ofrece bastante valor añadido y a un precio competitivo. Vaya, la forma de intentar siempre competir en un mercado en el que ya hay competencia que funciona. Específicamente, este AS5402T es la versión de 2 bahías de su nueva serie, es decir, podemos añadir dos discos duros de 3,5 pulgadas, también hay una versión con 4 bahías, pero aquí es donde empiezan esas cosas que te van a hacer volar la cabeza. También tiene 4 slots de expansión para unidades M2 ultra rápidas, por lo que de pronto se convierte en un NAS con capacidad para 6 unidades de almacenamiento, 4 de ellas de acceso hiperrápido gracias a su soporte PCIe 3.0. En su interior tenemos un procesador Intel N5105 de bajo consumo, muy habitual en sistemas NAS, 4 GB de RAM ampliables fácilmente hasta 16 y un total de 4 slots M2 NVMe para almacenamiento flash de alto rendimiento y 2 bahías SATA tradicionales. Además tenemos doble interfaz LAN de 2,5 GB, por supuesto compatibles con 1 GB, puertos USB a 10 GB y HDMI con gestión directa. Todo esto con unas dimensiones diminutas y un peso muy contenido. Las dimensiones del NAS son de 170 x 114 x 230 milímetros y con un peso de tan solo 1,71 kilos. De los consumos hablaremos más tarde. En la caja tienes todo lo necesario para empezar, lo cual se agradece. Por supuesto, el NAS. Un adaptador de alimentación de 65 vatios, que ya nos hace ver que el consumo va a ser bastante bajito, tornillos de instalación cuando queramos montar un SSD de 2,5 pulgadas, dos cables RJ45 compatibles con esa conexión a 2,5 GB y toda la documentación. El chasis exterior está construido en plástico muy característico, color negro y además con detalles rojos que lo hacen bastante gaming, y que sin embargo tampoco es nada hortera. En la parte frontal tenemos el panel de estado con varios LEDs indicadores para energía, estado, USB, conexión LAN y almacenamiento. Y por último, un botón de copia rápida y un puerto USB 3,2 de hasta 10 GB. En la parte frontal también tenemos en la parte derecha una tapa de plástico magnética que podemos quitar fácilmente y sin ninguna herramienta y que se encarga de tapar las dos bahías para las unidades SATA, las cuales cuentan con bandejas extraíbles de plástico que tienen un bloqueo frontal de tipo pestaña, pero que no tienen ningún tornillo para poder desmontarlas. Lo han hecho fácil.
En ellas vamos a instalar discos duros de 3,5 pulgadas encajados directamente y sin ningún tornillo gracias a las pletinas que trae, o bien discos SSD o HDs tradicionales de 2,5 pulgadas mediante 4 tornillos que vienen en la caja. En la parte superior vamos a ver múltiples rejillas de ventilación y justo debajo es donde se encuentran las 4 ranuras para las unidades M2. Para acceder a ellas tenemos que quitar dos simples tornillos de la parte trasera que nos permiten sacar la carcasa y ya tendremos los slots a nuestro alcance. Por último, en la parte trasera pues tendremos el resto de conexiones. Los otros 2 puertos USB, una salida HDMI, 2 puertos LAN de 2,5, el puerto de alimentación, un botón de reset y, por si queremos instalarlo en un ambiente un poquito más corporativo, la típica pestaña para un candado de seguridad. Las dos interfaces de red son compatibles con Link Aggregation y eso significa que podemos utilizar las dos a la vez para tener el doble de ancho de banda. Es decir, que en un entorno en el que tuviésemos switch y conectividad red de 2,5 tendríamos hasta 5 GB de ancho de banda. Y en el caso, como puede ser el mío, que toda mi red es de 1 GB, tendremos hasta 2 GB, lo cual es muy interesante para poder acceder al dispositivo desde varios ordenadores a la vez. Con respecto al ruido, el NAS tiene un ventilador activo en la parte trasera de 70 mm, con un ruido apenas apreciable. No supera los 19 decibelios y la verdad es que es un dispositivo extremadamente silencioso en el cual solo iremos más de fondo los discos mecánicos que la propia ventilación del NAS. Si eres nuevo por aquí y te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal y le des a la campanita. Ayuda muchísimo a que el canal pueda seguir creciendo y yo te lo agradezco mucho. Y no te olvides de ese gran like si te gusta el vídeo. El almacenamiento es sin duda uno de los factores fundamentales de este pequeño dispositivo. Gracias a sus 6 bahías entre almacenamiento tradicional y M2 disponibles. Vamos a tener un montón de flexibilidad a la hora de trabajar con el almacenamiento y vamos a tener numerosas posibilidades de configuración RAID tanto bajo File System X4 como BTRFS bajo Linux. También vamos a poder añadir discos duros externos, sobre todo para backup o para recuperación de datos en los puertos USB, y ahí la verdad es que soporta casi cualquier file system, tanto de Windows como de Linux como de Mac. Otro factor interesante que quizás en un ambiente doméstico tiene menos sentido, pero que está bien saberlo, es que las dos bahías de discos de 3,5 pulgadas son de tipo hot swap. Y esto significa que en caliente y sin apagar el NAS podemos sacar un disco duro y meter otro. En el caso de que estemos utilizando RAID 1, esto nos va a permitir cambiar un disco duro que se haya muerto sin necesidad de tener que apagar el dispositivo. El sistema de ficheros BTRFS es uno de los más modernos que hay. Tiene cierto parecido en algunas de sus funcionalidades a ZFS, pero es un sistema de ficheros moderno. Y la verdad es que está muy bien que Asustor lo haya incorporado, porque tiene un montón de funcionalidades que de otra forma no podríamos tener o tendríamos que tener con implementaciones comerciales y propietarias. La alta tolerancia a fallos, la recuperación de datos, el mirroring o el stripping son parte fundamental y quizás es algo que no os aporte mucho ahora mismo, pero sobre todo es algo que os va a dar confianza y seguridad en que vuestros datos no se van a perder. El sistema operativo es un Linux con una capa por encima, sobre todo gráfica, llamada Asustor Data Manager o ADM. Y seamos sinceros, si ya habéis trabajado con Synology, con su DSM, os va a sonar bastante porque es bastante copia. Y quizás a día de hoy no sea tan completo como puede ser DSM o el propio sistema de QNAP, pero aún así es más que suficiente para todas las tareas del día a día y quizás simplemente se quedase un poquito corto para administradores de sistemas en un entorno más de pyme o de pequeña empresa. Por supuesto, al igual que incluyen el resto de fabricantes, tenemos un acceso remoto. Por lo tanto, y aunque yo no lo recomiendo porque yo creo que estas cosas están mejor en la red local y sin estar expuestas a internet, podemos abrir nuestro Asustor para poder acceder desde el móvil desde cualquier sitio del mundo. Y además tiene una funcionalidad muy interesante. Aparte del típico Wake on LAN que nos permite encenderlo con un paquete mágico desde nuestra red, también tiene un sistema Wake on WAN, que significa que podremos encenderlo si es necesario desde internet. Al igual que pasa con la mayoría de las marcas de NAS para entornos Soho,
Asustor tiene una tienda de aplicaciones enorme con la cual podemos complementar y darle valor y añadido a la funcionalidad de nuestro NAS según lo que más nos puede interesar. Vamos a poder añadir Plex, vamos a poder añadir Jerryfin y vamos a tener todo nuestro catálogo de series y películas, legales por supuesto, en todos nuestros dispositivos en casa. Es muy completo y gracias a la arquitectura de hardware que tiene y esa decodificación 4K en tiempo real, vamos a poder hacer ese downscaling si hace falta cualquier otro dispositivo sin ningún problema. También vamos a poder crear nuestros servidores en el caso de que desarrollemos aplicaciones web, para poder almacenar un CMS, poder programar en PHP, Python, Node, bueno, pues todas las cosas en las que los desarrolladores web suelen estar metidas, y es también tener un servidor en casa en el que podemos almacenar todo eso. Y por último tenemos dos opciones muy interesantes. Por una parte, un virtualizador, VirtualBox, que nos va a permitir ejecutar sistemas operativos virtualizados dentro de nuestro NAS. Y lo que más me gusta, soporte completo de Docker. No olvidemos que esto es un Linux por debajo. Por lo tanto, vamos a tener Docker para hacer todo lo que queramos. A nivel de backups, y esto también va a ser muy importante cuando montemos nuestro centro domótico, tiene funcionalidades muy interesantes. Lo primero es que si utilizamos Btrfs, este sistema o este file system tiene capacidades de snapshot en caliente, por lo tanto podemos crear una imagen de nuestro NAS en tiempo real y sin tener que apagar nada. Pero Asustor también tiene dentro del sistema operativo bastantes funciones de backup, tanto a dispositivos externos como a otros discos duros o a otros dispositivos de nuestra red, como a servicios cloud externos como puedan ser Google Drive. Y esto está muy bien no solo para hacer backup de nuestros datos, que siempre es muy interesante, sino para poder incluir en los backups todo nuestro sistema de domótica y así, en caso de un fallo extremo, poder recuperarlo sin pérdidas. Bueno, cuando parecía que ya no podía ser mejor, llegamos a la puesta en marcha, que es tan sencilla como conectar un cable de red, conectar el alimentador, encenderlo, esperar a que suene un pitidito y acceder desde el navegador o desde la aplicación para PC e inicializarlo. Y ya está. Viene preinstalado, no hay que hacer nada. La única configuración que nos va a pedir es nuestra cuenta de usuario y luego la distribución del almacenamiento. Aquí va a depender del tipo de almacenamiento que hayas instalado. En mi caso, por ejemplo, le he puesto dos discos de 3,5 para hacer un RAID 1, es decir, un mirroring, y luego le he puesto dos unidades M2. En el caso de utilizar unidades M2, vamos a tener que seleccionar si las queremos utilizar como discos de caché, es decir, para tener una capa de acceso muy rápida a datos que tengamos en los discos tradicionales, o bien como almacenamiento extra. En mi caso y por ahora lo he configurado como otro RAID 1 para hacer pruebas de escritura y de lectura. Pero bueno, todo esto a lo mejor lo sigo cambiando y sigo haciendo pruebas. Lo podéis hacer como mejor cumpla vuestras necesidades. Y llegamos al momento cumbre de este vídeo. ¿Cómo montamos nuestro centro de domótica? Ya sabéis que estamos viendo en el canal distintas formas de empezar con Home Assistant. Home Assistant OS, Home Assistant Container bajo Docker, y hoy vamos a ver una forma de instalar Home Assistant que, como os decía al principio del vídeo, va a sorprender a más de uno. Os he comentado antes que este NAS tiene soporte para Docker y para VirtualBox. Yo específicamente con la configuración por defecto de 4 GB de RAM, quizás no os recomiendo utilizar VirtualBox. Ya sabéis que la virtualización quita bastantes más recursos y 4 GB pueden quedarse escasos. Así que voy a optar por la solución de Docker. Y lo mejor de todo es que a través de la tienda de aplicaciones, la instalación de Docker se hace en un solo clic y sin ningún tipo de conocimiento técnico. Pero lo mejor de todo, y adicionalmente a esto, es que la instalación de Home Assistant se hace igualmente desde la tienda de aplicaciones en un solo clic y sin tener ningún tipo de conocimiento. Simplemente le damos, va a instalar el contenedor Docker, es decir, va a ser la versión container sin la tienda de add-ons, pero se va a instalar sola y sin ningún tipo de intervención por nuestra parte. Es absolutamente y tan sumamente sencillo instalar Home Assistant que posiblemente se haya vuelto una de las formas más sencillas de empezar con él que hemos visto hasta ahora en el canal. Una vez instalado y arrancado, como hemos hecho en otras instalaciones de Home Assistant, vamos a entrar a través del navegador web a nuestra instancia, vamos a hacer el onboarding de Home Assistant y ya tendremos nuestro centro domótico funcionando. De verdad, puedo intentar complicarlo más, pero es que es así de sencillo. Y aquí es la segunda parte de eso que tanto me ha gustado. Tenemos también otra opción en la tienda de aplicaciones, que es instalar Portainer. ¿Y por qué vamos a instalar Portainer? Porque a partir de ahí podremos hacer con el Docker
lo que queramos e instalar las imágenes que queramos. Y os recuerdo que esto tiene un Intel dentro, por lo tanto, cualquier imagen que funcione en un mini PC va a funcionar aquí. Una vez que hemos instalado Portainer, nos lo pone en un puerto específico, entramos y ya podemos instalar lo que queramos. Por ejemplo, en mi caso, Node-RED, por probar. Pero podemos instalar ESP Home, podemos instalar bases de datos, podemos instalar lo que queramos. Os recuerdo que es Docker. Y por lo tanto es una forma hiper sencilla de empezar, pero además es que es una opción de poder ir ampliando según lo que queramos montar, siempre con un solo dispositivo en casa. Eso sí, si le vais metiendo muchas cosas, al final es posible que con el paso del tiempo queréis ampliar a 8 o incluso a 16 GB de RAM. Con respecto a los consumos, en las pruebas que he hecho salen consumos regularmente inferiores a 30 vatios, más cercanos a los 20. Lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que el adaptador que viene y nunca va a llegar a la potencia del adaptador es de tan solo 65 vatios. El hardware, tanto la CPU como el resto del dispositivo, ha sido creado con el bajo consumo en la cabeza. Por lo tanto, es un solo dispositivo que con un consumo bajo nos va a permitir tener tanto almacenamiento como un mini PC, más limitado que un mini PC, eso sí, y todo lo que queramos en un consumo muy contenido. ¿Y esto para quién sirve? Esa es una muy buena pregunta. Pues lo primero es para alguien que necesite almacenar mucha información o tener backups fuera de su ordenador de forma local. No os voy a decir tanto como en mi caso, que ya son teras y teras de información, pero gente que quiera tener sus fotos, vídeos o películas en local. Y esto lo complemento con quien, necesitando un NAS, quiera empezar con un centro domótico sin tener que invertir en un mini PC o otro tipo de hardware y empezar a probar todo en el mismo sitio, porque el funcionamiento es muy correcto. Por supuesto, quien quiera montar un cloud local, sin duda, es una muy buena función. Y sobre todo, facilidad. Y yo que ya he montado TrueNAS, me he pegado con ZFS, me he pegado con virtualización, con muchas cosas, esto es un dispositivo que te permite llegar a enchufar y disfrutar. Y eso hay veces que no lo tenemos en cuenta. Pero también tiene un par de cosas que me gustan menos o que me parecen menos buenas. Lo primero es que si lo compráis, y esto es bastante habitual en los NAS, pero que sepáis que viene sin ningún tipo de almacenamiento. Por lo tanto, tendréis que comprar un disco duro, un par de discos duros, almacenamiento M2, cualquier cosa para empezar. Y lo segundo es que, ya os he dicho antes que el sistema operativo es bastante copia de DSM, pero sobre todo las aplicaciones móviles no son tan completas como pueden ser las de Synology, así que ese no es precisamente su punto fuerte. Yo entre las mayores ventajas que le veo es sobre todo el hecho de tener dos puertos de red, ya el que sean 2,5 o no, depende de vuestra infra de red, pero que pueden trabajar en paralelo y agregar ancho de banda, el hecho de que sea muy silencioso, y eso yo que ya empiezo a tener muchos dispositivos, el no ir añadiendo ruido ayuda, los 4 puertos o los 4 slots M2 me parecen un enorme acierto, y esto es algo que es uno de los puntos fundamentales de este dispositivo como tal. La decodificación 4K para entornos multimedia y que nos permitan tener incluso un mini PC multimedia son una muy buena opción. Y por supuesto, el que tenga Docker. ¿Para quién no es este dispositivo? Yo creo, y esta es mi opinión personal, lo primero para alguien que quiera un sistema como FreeGate. Aunque le podemos poner un Coral, aunque podemos trabajar con FreeGate y tiene una aceleración de GPU medio decente, considero que lo podemos dejar muy tostado si le queremos meter FreeGate con bastantes cámaras. Quizás otro sistema NVR como el que él lleva incorporado no le ocurra nada, o un MotionEye, pero el problema de FreeGate ya sabéis que es el reconocimiento y ese reconocimiento tira muchos recursos. Y por supuesto, gente, como puede ser mi caso, que quiera una personalización absoluta y para algo así TrueNAS no tiene competencia con este tipo de dispositivo. Aún así, a mí me ocurre que hay veces que quiero no tener que dedicar tanto tiempo al mantenimiento de mi red. Y un NAS que ya viene, al igual que me pasaba con mi Synology, es tranquilidad. Funciona, te relajas y te puedes dedicar tu tiempo a disfrutarlo de muchas otras formas. A día de hoy podemos encontrar este NAS Asustor de 2 bahías a la venta en Amazon por en torno a 429 €. Es un precio realmente competitivo, vistas las características que tiene, los 6 slots de almacenamiento y las funcionalidades que nos da. Pero por supuesto, no olvidéis que vais a tener que añadirle el coste del almacenamiento que queráis añadir, sean discos o sea almacenamiento en M2. Aún así es un precio que, como os he dicho antes, compite
por aportar algo dentro de un segmento ya que tiene mucha competencia. Como siempre, si os interesa el producto, queréis más información o por supuesto queréis comprarlo, en la descripción del vídeo tenéis enlaces, ya sabéis que son enlaces con afiliación, por lo tanto, si vosotros compráis, no os cuesta ni un duro más y ayudáis al canal. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que esta nueva forma o esta forma distinta de instalar Home Assistant a alguno le ayude a dar el pasito y empezar en un sistema tan interesante como el del mundo de la domótica. Si os ha gustado el vídeo, os pido que le deis un like, que ayuda muchísimo a que se posicione. Si sois nuevos, suscribiros y darle a la campanita. Como siempre, muchísimas gracias a mis Patreons, a los miembros del canal por apoyar económicamente mes a mes este canal. Y como siempre, os dejo por aquí un par de vídeos para que sigáis conmigo un ratito más. Cuidaros, sed buenos, chao.